Sí, es que esta altura del Es año. una época del año y hoy el derecho presentaba un libro. Hubo como 20 que me dijeron que no venían porque iban al Me lo derecho. dijo Seguro que los del derecho me dijeron lo mismo. Borda. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Se reparte. ¿Puedes cerrar la puerta allá? ¿Se podría cerrar la puerta? Buenas tardes. Bienvenidos a esta 34ª jornada de interpretación y aplicación de la Constitución que se lleva a cabo en el Salón Verde de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizada conjuntamente con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el transcurso de la misma será entrega de la resolución 121/2001, declarando de interés jurídico de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la obra intelectual Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado del jurista y querido amigo Dr. Pablo Luis Manili. Resolución aprobada por la legislatura en base al proyecto presentado por el diputado Daniel del Sol. Serán los expositores de la jornada los doctores Leandro Vergara y Juan Carlos Casañe. Y la entrega formal en representación de la legislatura será llevada a cabo por la licenciada Rita Basile, Directora General de Asistencia Institucional de la Legislatura de la Cámara. Como todos sabemos, esta jornada debe hacerse el año pasado, pero fue pospuesta por el tema de la pandemia. Entonces, sin más y agradeciendo a todos los presentes su participación, damos la palabra al señor decano de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor Leandro Vergara. El doctor Leandro Vergara es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UBA. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Ha sido director del Departamento de Posgrado de Derecho de la UBA. Es profesor regular de elementos de Derecho Civil y Comercial y Obligaciones Civiles y Comerciales. Ha sido distinguido por la Academia Colombiana de Abogacía con la Orden de la Justicia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria. Autor de libros y publicaciones en revistas jurídicas, entre ellos Sistema Maestro de Responsabilidad Civil, Nuevo Orden Contractual en el Código Civil y Comercial, Interés Público y el Sacrificio de un Derecho Patrimonial Individual. Doctor Vergara, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi rol no tiene que ver con ningún antecedente, por supuesto. Mi rol es como decano. Esta es, yo diría, una presentación de orden institucional. Y personal e institucionalmente estoy muy contento. Muy contento porque un profesor titular de nuestra casa presenta un tratado de Derecho Constitucional. De Derecho Constitucional sí, pero además es un tratado. Y estas empresas, tratados, hoy no son nada habituales. Raramente los profesores toman la tarea tan empeñosa y tan trabajosa de lanzarse una empresa de esta naturaleza. Evidentemente los tiempos han cambiado. Nosotros cuando estudiábamos de tratados. Tenemos acá un profesor tratadista, puedo ver a algún otro tratadista, pero son excepciones. Hoy son excepciones. O sea que en este tiempo excepcional que alguien se dedique a hacer un tratado es ya de por sí algo infrecuente, una rara avis. Pero que si además el que lo hace es un profesor titular de la materia y además le pone toda la enjundia que le puso a su tarea, es doblemente un orgullo para mí como decano contar en esta facultad a profesores titulares que realizan este tipo de labores. De manera que estoy muy contento y muy agradecido a Pablo por haberme invitado a decir estas palabras solamente de bienvenida y de agradecimiento. Y también debo confesar que tengo una gran debilidad por el profesor Casañe, que ahora sí a él sí se merece que se lea su currículum. Es una persona de extraordinaria valía, es conocido por todos nosotros, y que yo como decano me toque presentar a un tratadista, digamos, más cercano a mi generación, y tenerlo al mismo tiempo al profesor Casañe, para un decano les aseguro que es casi una poesía, algo muy, muy grato. Así que solamente esto, Pablo, felicitaciones por la tarea. Además seguís escribiendo todo el tiempo,
evidentemente familia, trabajo. Esta es una característica notable. Termino con esto. Nosotros, los profesores que viajamos, vamos a universidades extranjeras, no es nada común que los profesores trabajen, tengan familia. Ahí los profesores son profesores dedicados, full time, tiempo completo. Y Argentina tiene una característica, porque bueno, Pablo en este caso se destaca entre los que escriben, pero Argentina tiene una tradición que todos los profesores, todos son jueces, son abogados. Es muy poca la actividad muy productiva de los que se dedican exclusivamente a la academia. Es raro. Cuando yo viajo, y ustedes también, y contamos, bueno, yo aparte trabajo, voy a los juicios, hago alegatos, voy a una audiencia pública, y bueno, ¿y cuándo das clase? Y doy clase, y doy seminario, y escribo. Es raro. Esta es una característica argentina. Es así. Además, la actividad full time es absolutamente encomiable, pero a mí me simpatiza más porque pertenezco al gremio de los que además trabajan en sus profesiones, y yo creo que eso genera una doctrina distinta. El hecho de que podamos estar en la vida cotidiana, podamos tener vínculo con la profesión, yo diría con la realidad. En más de un sentido nos hace ser realistas. Y acá realistas, bueno, sí, que ocupa el lugar de la teoría del derecho que tienen los realistas, porque el realista trabaja en la indeterminación del derecho. Y positivistas o no, el realismo existe. ¿Por qué existe? Porque el derecho tiene un nivel de indeterminación notable. Y ahí nosotros, y acá me sumé al gremio de los que además de la academia se dedican a la actividad profesional, los realistas en este sentido, bueno, no digo que tengamos más autoridad, pero bueno, de algún modo un contacto que nos permite escribir con la solvencia que lo hace Pablo. Así que gracias Pablo otra vez y bueno, adelante con el acto. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación hablará el doctor Juan Carlos Casañe. El doctor Juan Carlos Casañe es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, en la especialidad de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración. Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. En 1996 recibió el premio CONEX de Platino, correspondiente a Derecho Administrativo, Tributario y Penal. En 2001 fue elegido como una de las máximas figuras del derecho público argentino y comparado, y también elegido por la revista inglesa Chamber of Partners como uno de los 100 abogados más destacados del mundo. Obtuvo la Orden de Caballero Legión de Honor del Gobierno de Francia en 2003. En 2012 fue nombrado Lawyer of the Year 2012 de la publicación Best Lawyers. Recientemente ha recibido el Premio Justicia de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Doctor Casañe, por favor, si está la mano. Bueno, muchas gracias. Señor decano, señores profesores y profesoras, familiares del doctor Manili, estimado doctor Manili, la Facultad de Derecho de esta Universidad de Buenos Aires no puede menos que regocijarse ante un acontecimiento académico-cultural como es la presentación de un tratado de 6 tomos sobre Derecho Constitucional Argentino y Comparado, escrito por el doctor Pablo Luis Manili, profesor titular de la materia en esta casa de estudios. Para el genial Ortega y Gasset, la misión de la universidad consiste en conjugar la docencia y la transmisión de la cultura junto con la investigación, la transferencia del conocimiento y la dimensión social de la institución. Ninguna duda cabe que este tratado del doctor Manili, por las razones que voy a dar seguidamente, cumple con creces con esa misión, contribuyendo a afianzar, si cabe, el prestigio que ha sabido ganar nuestra facultad y en general la UBA en el mundo iberoamericano y comparado. Una sucinta explicación basta para demostrar el acerto
de lo que afirmo. Esta facultad, como órgano de la universidad, constituye una usina de cultura que conforma una comunidad dedicada primordialmente al estudio, a la enseñanza y a la investigación de la ciencia jurídica, en un escenario donde se cultiva el pluralismo y el respeto por las ideas opuestas, es decir, la libertad con mayúsculas. Si alguien preguntara qué tienen en común los profesores que prestigian el correspondiente claustro universitario de esta facultad, la respuesta surge palmaria: la defensa de la democracia y de los principios del Estado de Derecho en sus diferentes modelos que proclama nuestra Constitución histórica, con las reformas posteriores que la completan, con los derechos fundamentales o humanos, los cuales, junto con los tratados con jerarquía constitucional, integran el llamado bloque de constitucionalidad, tema que ha sido muy bien desarrollado por el doctor Manini en uno de los tomos del tratado. Y yo lamentablemente no me voy a poder referir a ese punto porque he tratado de seleccionar las partes que más me parece que debo transmitir esta tarde. En este ambiente se cultiva un género de amistad que es propio de los que profesamos una disciplina científica que enseñamos, escribimos y practicamos. Se trata de una forma de amistad en la que prevalece el genuino interés por el conocimiento, por la doctrina y por la jurisprudencia, cualquiera fuera la especialidad que se escoja en el campo de la ciencia. Precisamente en ese contexto recibí la invitación del doctor Manini para presentar este tratado, la que agradezco vivamente en la medida en que revela la grandeza que posee la amistad universitaria, que aún sin necesidad de extremarla, nos convoca a la tarea de unirnos en pos de objetivos comunes que en el caso están representados, como dije un poco antes, pero ahora lo digo de una manera más concreta, por la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales o humanos de las personas. Confieso que he disfrutado muchísimo con la lectura del tratado, ya que sin la pretensión de ser calificado de constitucionalista, he tenido dos grandes maestros en esta facultad, Miguel Santiago Marienhoff y Jorge Titán Bosch. Ellos me inculcaron lo que Ortega llamaba creencias, que son algo más que las meras ideas. La creencia en la Constitución y la creencia de que también el derecho administrativo sustancialmente es derecho público constitucional, aplicado en forma primordial a las relaciones que entabla la administración con los particulares. Ortega decía que esto es lo que nos pasa en la mente, ¿no? Por la mente, ideas que se tienen y creencias en las cuales se está, ¿no? Una creencia es algo en lo cual se está. Por eso es importante no estar en malas creencias. La tarea misma de incursionar en ese tratado resulta un verdadero atractivo científico para conocer el pensamiento integral de uno de nuestros más destacados publicistas argentinos. Y me adelanto a decir que cumple fielmente con su finalidad, en cuanto refleja una visión integral de la materia constitucional argentina y comparada, es decir, una suma de conocimientos básicos expuestos en forma objetiva y ordenada. Porque a diferencia del ensayo, el tratado no pretende agotar un determinado tema o tesis. Su función esencial radica en la enseñanza de la ciencia del derecho a través de la descripción e información y comentarios sobre el texto constitucional, sus teorizaciones más trascendentes y la jurisprudencia que siempre lo vivifica y lo torna dinámico. Sin embargo, como acontece con los grandes juristas, el tratado que presentamos expone ideas y creencias, lo cual conduce a un implícito debate intelectual con quienes no profesan las teorías que propugna su autor. La estructura adoptada respeta el lineamiento clásico que la doctrina constitucional suele realizar cuando separa el abordaje de la llamada parte dogmática,
que incluye los derechos y las garantías que brinda la Constitución a todos los habitantes de la nación argentina, la separa del estudio de la parte referida a los órganos y entes que ejercen el poder del Estado. Ese examen se extiende a la tríada de poderes y se completa con el análisis de la noción y contenido real del Estado y del federalismo, o sea, el armazón que legitima y limita a la vez la actividad de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, y al final añade una sección para explicar la organización y el funcionamiento de los entes de control que incorporó nuestra Carta Magna en la Reforma Constitucional de 1994. Debemos destacar lo acertado del criterio que escoge el autor en cuanto al diseño y contenido de las secciones que sirven como pilares del edificio dogmático de la Constitución. Las distintas cuestiones y problemas que plantea la teoría constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos o fundamentales, como nosotros preferimos denominarlos, temas que configuran los tomos primero y segundo de este tratado. Cabe aclarar también que cada una de las secciones que componen los 6 tomos de la obra se encuentra dividida en varios capítulos que ameritan la profundidad y el alto grado de sistematización que alcanza esta obra al describir con muy buena pluma la amalgama que se produce entre la raíz histórica de la Constitución y la dinámica que actualiza en forma armónica y constante, manteniendo, sin embargo, la esencia de los principios fundamentales. Como toda presentación de una obra de semejante magnitud, resulta imposible que pretenda exponer en este acto la opinión que me merece el contenido de cada uno de los capítulos del tratado que tenemos el honor de presentar esta tarde. En este sentido, nuestras reflexiones apuntan a reflexionar sobre 3 aspectos de su contenido. En primer término, la firme creencia de que las fuentes de la Constitución argentina se hallan fundamentalmente en el proyecto elaborado por Alberdi en 1852, que si bien tomó como modelo la Constitución de Filadelfia, exhibe diferencias, entre otras cosas, en el sistema judicial o judicialista de la Constitución, como ha sostenido la doctrina más autorizada. En efecto, la fuente actual del artículo 109 se encuentra en la Constitución chilena de 1833, lo que nos conduce indirectamente a los artículos 242 y 243 de la Constitución de Cádiz de 1812, son las raíces indubitables del precepto chileno. De ahí que en la Constitución argentina, impere el principio del control judicial suficiente, con amplitud de debate y prueba, que no se admitan en la jurisdicción administrativa primaria como cláusula general, ni la doctrina de la deferencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es terminante al respecto. El segundo de los temas que deseo resaltar es la creencia, que yo sustento al menos, en el sentido de que este tratado traduce un repertorio de los principios fundamentales que rigen el orden constitucional, en línea con lo señalado en la doctrina española por Manuel Aragón Reyes con respecto a la Constitución de España, porque para Manuel Aragón Reyes el derecho que fluye de la Constitución española es un derecho por principios. Y aunque el autor no declara su adhesión expresa al movimiento principialista, que abarca un arco bastante amplio de concepciones filosóficas, desde las diferentes tendencias del naturalismo hasta el post-positivismo de Alexis, Dworkin y Lino, encuentro que hay una gran semejanza y armonía entre muchas de sus posturas y las concepciones principialistas. En esa inteligencia no podemos dejar de mencionar nuestra conformidad con lo que afirma el autor en el prólogo de este tratado, cuando sostiene que la disciplina del derecho constitucional es la que resguarda y garantiza la libertad, la república, la democracia, el bienestar general y la justicia. El capítulo que dedica a los principios fundamentales del derecho constitucional
reafirma, a mi entender, el carácter principialista que domina la esencia de este tratado, en el que luce un equilibrio armónico entre los principios de legalidad y de razonabilidad, cuyo test de interpretación los combina, y esto es muy interesante porque es la primera vez que lo veo, los combina en el momento de efectuar un examen sobre la validez constitucional de esta norma y la dimensión de peso que tienen otros principios que saca de los tratados de derechos humanos. Porque resulta particularmente remarcable la función que atribuye el profesor Manini a los principios pro homine y favor debilis, que un naturalista como el que les habla no puede dejar de sentir, sobre todo en el modo en que los armoniza con los demás principios fundamentales. Ahora que se ha puesto de moda en la jurisprudencia de la Corte la tesis de la ponderación de Robert Alexi, hay un fallo del año pasado que desarrolla esta tesis bastante, Miranda Castillo, con bastante intensidad, hay que advertir sobre los riesgos de que los jueces se conviertan en legisladores. Y en ese sentido vale recordar que Manuel Atienza, ¿no?, limita esa técnica interpretativa a los supuestos de lagunas normativas o de lagunas axiológicas para cubrir el vacío existente en el ordenamiento. O bien, como reconoce en última instancia Finis, que encabeza la nueva escuela del derecho natural, a una situación de injusticia extrema o manifiesta para poder apartarse del texto expreso de la norma. El derecho positivo sigue siendo un factor importantísimo en el campo de la interpretación y no se lo puede dejar de lado livianamente a través de la técnica de la ponderación. Antes de finalizar con mis reflexiones, permítame incurrir en algo que puede considerarse una digresión, aunque como toda digresión relacionada con el contenido del tratado. En efecto, al volver a leer el capítulo final del tomo primero, en el que aborda la evolución histórica del derecho constitucional, pude admirar la cultura jurídica que encierra y al describir el camino histórico recorrido por el derecho constitucional, confirmé, como no podía ser de otra manera, la trascendencia que ha tenido en su desarrollo el antiguo derecho español, en línea con lo que venimos sosteniendo hace más de una década. Adviértase que nada menos que Estanislao Ceballos, en oportunidad del primer viaje de Ortega a la Argentina en 1916, tituló su discurso Influencia de las instituciones visigodas en la Argentina, y que una tendencia semejante se sustenta en valiosos ensayos hechos por Linares Quintana, Rodríguez Varela y otros, así como excelentes monografías como la que hizo Esteberlin Gonet, que se titula La Universidad de Salamanca y la Constitución Americana, donde demuestra toda la influencia que ha tenido la doctrina de la neoscolástica, fundamentalmente de Suárez, en la Constitución norteamericana a través de las ideas de Locke, que a su vez la recibe de Hooker. Finalmente, vaya una discrepancia que entiendo no desentona con el mérito que le atribuyo a la obra, la cual, hecha con todo respeto intelectual y consideración por la opinión opuesta, como nos han enseñado nuestros maestros desde siempre en esta querida facultad, voy a señalar ahora. Se trata de la cuestión vinculada al principio de supremacía constitucional, en la que mientras algunos constitucionalistas, como el doctor Manini, sostienen la paridad jerárquica entre los preceptos de la Constitución y los de los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional, siguiendo en esto al maestro Vidal Campos, otros, entre los que me incluyo, pensamos y creemos que la suma regla, como dice el doctor Ferreira, sigue siendo la Constitución formal y material de 1853-1860, con las reformas de 1866, 1898 y la última de 1994. En resumidas cuentas, estamos ante una obra bien pensada y escrita en un lenguaje claro y sencillo, que al propio tiempo exhibe una profundidad remarcable. No es desde luego el lenguaje inclusivo, ¿no? Su autor ha consagrado muchas horas de su vida a la enseñanza del derecho y se ha volcado con pasión al campo de la producción científica
del derecho constitucional, tanto del derecho vernáculo como comparado, dejándonos un rico legado de libros, ensayos y artículos de doctrina, así como su participación como director en obras colectivas de importancia científica. Este tratado viene a ser algo así como la culminación de una etapa de su labor doctrinaria en la que recoge las pautas de una siembra fértil en conocimientos y razones. Reciba por todo ello, entonces, doctor Marini, mis felicitaciones más cordiales. Para dar cumplimiento formal a lo dispuesto en la Resolución 121 del 2021, a continuación, la licenciada Rita Basile, Directora General de Asistencia Institucional de la Legislatura, procederá a hacer entrega, en representación de la Legislatura, de la distinción otorgada al doctor Pablo Marini por su obra Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Doctora Basile. A continuación, hablará el doctor Pablo Luis Marini, personalidad destacada de la ciencia jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Marini, por favor. Qué difícil. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme, por compartir este momento tan emocionante. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras de presentación. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Casañe, por las inmerecidas alabanzas a la obra y por haberse tomado el trabajo realmente de leerlo, y me consta que lo hizo, porque desde que le pedí que me hiciera el honor de presentarlo hemos hablado 2 o 3 veces, y cada vez que hablábamos me decía, estoy leyendo tal capítulo. Lo leyó. Gracias, doctor. Gracias, doctor Daniel Rodríguez Basneu y María Gracia Nenzi, por haber gestionado este acto de entrega. Gracias a los representantes de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este reconocimiento. Bueno, escribir un tratado es un poco consecuencia de estudios y de escritos previos. Pude hacerlo gracias a la pandemia, gracias al encierro, gracias a las horas de aburrimiento que nos dejó la pandemia, gracias al apoyo de mi familia, de mi madre, de mi pareja Natalia, de mi hija Melisa y de mi otro hijo Agustín, que está en el exterior. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible. Simplemente escribir para mí es una pasión, no es una obligación, no es un trabajo, es un hobby, es un gusto. Espero que la obra refleje simplemente el estudio que tiene detrás. Espero haber hecho algún pequeño aporte a la ciencia del derecho constitucional, algún granito de arena, alguna semillita que prenda en algún joven, alumno o docente o auxiliar docente, para que el día de mañana también se dedique con ahínco a esta materia. Los que abrazamos esta materia, y acá me acompañan grandes profesores de ella, sabemos por qué estamos acá, ¿no es cierto? Estamos acá porque amamos la libertad y estamos acá porque amamos la democracia. Entonces, el derecho constitucional es solamente eso, un intento de preservar la libertad y de preservar la democracia. Eso fue simplemente lo que traté de expresar al escribir las páginas de este tratado. Gracias a todos, gracias por estar, y quedan todos invitados al foyer, donde vamos a hacer un pequeño vino de honor para estar un poco más relajados y más confraternizando
además de lo académico, porque como bien dijo el doctor Casañe, en la academia se gestan afectos y se traban lazos de afecto muy importantes. Acá hay varios queridos amigos en esta sala que los he conocido en el mundo académico. Gracias a todos, gracias por estar, un gusto. Damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos. Tremendo tratado, la verdad. ¿Foto puede ser? Vamos a tomar un vinito.